periodiquito, y lo digo con mucho cariño porque ha sido uno de los trabajos más representativos, digamos, de mi carrera, de los que más me ha formado. Se parecía mucho a lo que yo sabía hacer en aquel momento. Yo, en cierto punto, yo hasta estaba casi deseando que a mí me despidieran de la prensa, porque mi trabajo se había vuelto monótono. Ya, y no me malinterpreten, la verdad es que yo había aprendido demasiadas cosas que luego las puse en práctica acá, pero se volvió tan monótono y que era impresionante verme a mí trabajar frente a la computadora lo rápido que lo hacía. Casi todo lo hacía con comandos y era una cuestión de que solo sonaba el teclado, taca, 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 así. Me parecía que estaba en un juzgado, que estaba levantando actas o algo así. Pero bueno, eh, cuando yo comencé a trabajar en este periódico me di cuenta de todo lo que había aprendido en la prensa. Había aprendido muchísimo acerca de jerarquía visual, acerca de elección tipográfica, de lenguaje visual también, de cómo colocar las fotografías y de cómo administrar el espacio en una página donde tiene que convivir titulares, texto y también otra parte también del contenido gráfico. Pero también me di cuenta, en ese entonces comenzaba a gestarse también en mí un interés y a darme cuenta que la tipografía también era el recurso gráfico más importante en una composición periodística. Entonces, poco a poco yo comencé también, yo tomé como mi propio coto de casa, por decirlo de algún modo, ese espacio de la brújula y lo comencé a utilizar, pero con total discreción, con total libertad también, como para poder alimentar cada edición con algunas variantes que yo iba insertando dentro del diseño y de ese ADN de la brújula, que luego fue tomando forma y obviamente ya acaparando, digamos, la atención a través de su propuesta gráfica, que era básicamente lo que se estaba buscando. La Brújula era un periódico dirigido básicamente a una población joven, estratificada, digamos, entre 18 y 45 años, básicamente. A través de las portadas de la Brújula también era una manera de expresar gráficamente lo que decían la nota principal, pero también para mí era una excusa como para explorar también algunas otras áreas que típicamente, al menos en los periódicos nacionales, no se había utilizado, pues. Esto más bien, esta técnica de utilizarlo de este modo, así como que fuera un cartel, era más bien un estilo muy como europeo o de periódicos españoles. Entonces, que era mucho de lo que yo consumía en ese entonces, pues. Bien, para adelantar un poco. Pero esa manera de experimentar también me llevó a mí a conectarme con otras áreas, tanto la tipográfica como el área del cartelismo. Y fue ahí también donde comencé a identificar de que, oye, las limitantes que yo tenía en aquel entonces eran que era un equipo súper pequeño de personas. Éramos nada más 4 personas, que luego quedamos 3, un editor, un periodista que era el que salía a la calle a reportear y era yo diseñando. Entonces, no teníamos muchas veces presupuesto para comisionar fotografías para los reportajes, entonces yo tenía que ingeniármelas de algún modo y fue por eso que la ilustración, o al menos ilustrar de esta manera, para mí era como un recurso de concentrar todo el esfuerzo en el aspecto conceptual y no en el tiempo que podía tomarme realizar una pieza. ¿Ya? Entonces, eh, la brújula para mí fue una escuela, la verdad. 4 años estuvimos publicando más de 160 ediciones más o menos cada semana, casi ininterrumpidamente. Pero luego de eso, luego de la brújula, la verdad es que yo sentí de que el mundo ya se me hacía un poco más grande. Es decir, las posibilidades, al menos proyectuales dentro de mi profesión, ya estaban un poco más marcadas como para poder explorar en otras áreas. Entonces, esas mismas limitantes que yo tenía en la brújula, con respecto al uso de los recursos, también podrían resolverse a través de otros recursos, como este, como la ilustración, por ejemplo. Pero a mí me cambió la perspectiva, me cambió el chip cuando yo recibí un taller con un cartelista muy famoso, que seguramente han escuchado por ahí, que se llama Félix Beltrán. Él es un cubano que tiene muchísimo tiempo ya de vivir en México, pero este señor es como un maestro del minimalismo. Y él, en la época de la Revolución Cubana, junto a otros grandes artistas también y personas que estaban dentro del mundo del arte, se integró a la Revolución Cubana como para aportar a través de su propia experiencia, de su propia profesión, para alimentar la comunicación de aquel entonces, de la de propaganda, ¿verdad? Entonces, pero sus carteles eran como que muy mínimos y con muy poco él decía muchísimo, pues. Entonces, pero también es un ejercicio de
como de una experiencia de adoptar la cultura hacia lo gráfico y de tratar de acercar lo gráfico a la gente, pues, como para tratar de explicar las cosas de una manera más sencilla. Obviamente, toda la experiencia que había adquirido en el diseño editorial y la ilustración me retaron con otro tipo de proyectos, como por ejemplo el del Semanario Confidencial, que también seguramente alguna vez lo vieron. Entonces yo me encargué del rediseño, en aquel entonces fue para 2012, eso ya hace 10 años. Eh, Mucho de lo que yo aprendí en la brújula también lo puse en práctica acá. Este solo fue un proyecto en el cual yo trabajé como consultor. Yo solo me encargué nada más de ese ADN gráfico, que luego trabajé en la primera edición y luego ya quedó en manos del staff pues, de Confidencial. Luego trabajé también en el rediseño de una revista española llamada Cameraman, que es esta. Y igual también lo mismo, yo tenía suficiente como experiencia en aquel entonces, pero si se fijan, mi trabajo se puede, como yo hago una analogía como del oso panda, es decir, el oso panda solo come bambú, solo vive en un área específica de China que evolucionó de tal modo que no puede hacer otra cosa. Y por eso es que también es tan frágil el oso panda y de que le cuesta adaptarse a otros ambientes porque incluso su anatomía, la forma de su mandíbula, los músculos súper fuertes que tiene 6 dedos, no solamente tiene 5 como el resto, tiene 6 para poder asir fuertemente el bambú y poder romperlo con la fuerza de sus mandíbulas. Pero el oso panda solo sabe hacer eso y yo básicamente eso era lo que hacía, diseño editorial. No era conformista del todo, pero era en el área donde yo me sentía como con mucha más comodidad. Sin embargo, tenía un montón de motivaciones respecto al cartelismo y a poder explorar otras áreas, pues. Pero hay limitantes. ¿Cuáles? El trabajo. El trabajo, una de esas cosas de que te ciñen, digamos, al espacio y que obviamente por la necesidad y por cumplir con las exigencias del día a día, te van alejando o te van haciendo o metiéndote a ese embudo nada más. Pero bueno, ¿qué otras inquietudes tenía? Como les mencionaba, el cartel. ¿De qué manera podía explorarlo? ¿Autodidacta o por interés y motivación propia? Como un proyecto personal, cosas que yo hacía por fuera. Y es que en 2013 yo viajé a Bolivia a la Bienal del Cartel. En 2015 ya fui de invitado. Después les voy a contar un poquito cómo me colé en eso. Pero en 2013 yo fui con mi mejor amigo. Y la verdad es que meterse en el mundo del cartelismo es súper apasionante. Yo lo veo o lo visualizo al menos como que fuera una religión del diseño. Es algo muy aparte, es algo de experimentar, de una experiencia sensorial, no solamente gráficamente, sino porque uno se inmiscuye pues también en otras culturas y aprende otras cosas a través del cartel. Era súper lindo aquello. Entonces, comencé a tratar de meter dentro de mi trabajo de la cotidianeidad, a meter el cartel por ahí, a meter expresiones propias del cartel, propias de la ilustración también y de la tradición que el cartel tenía. Y me di cuenta de otras cosas súper bonitas. Nosotros podríamos pensar, viendo en general cómo se manifiesta la gráfica popular acá en Nicaragua, de que nosotros no tenemos expresiones relacionadas al cartel, al purismo del cartel como se conoce en otros lados. Pero uno se puede llevar una sorpresa, la verdad es que sí lo hemos tenido. Cuando uno entra a la sala Pilar Aguirre en el Teatro Nacional, hay un pasillo antes de entrar a la sala que al lado derecho tiene una pared completa llena de carteles súper lindos, vean, de los años 70 creo que son la mayoría, y el autor es una sola persona. No recuerdo su nombre ahorita, pero eran carteles al estilo tradicional en el que se visualizaba obviamente las obras de aquel entonces. También hubo manifestaciones del cartel en los años 80, por ejemplo, para toda la propaganda también de la revolución. Entonces, sí hay una tradición también del cartelismo acá en Nicaragua, pero obviamente ha estado como que medio apagada o relegada, a la cual quizás por desuso, quizás por falta de interés o por desconocimiento no se le ha dado mucha mayor proyección, pero hasta el libro hay incluso del cartel en los años 80. A mí tuve la verdad la suerte de poder haber sido contratado en algunos trabajos particulares como este cartel para esta película de Florence Yauji, la directora francesa radicada aquí en Nicaragua desde hace mucho tiempo. Y bueno, y otros carteles también que son de carácter social, pero este es un trabajo que en paralelo a mi trabajo formal yo hacía todavía hace algunos pocos años. También en esa búsqueda, digamos, o en ese inconformismo por hacer las cosas de una sola manera,
porque si ustedes notan hay una diferencia entre la expresión gráfica acá y acá en cuestión de la técnica. También yo quería experimentar con cosas que ya había visto, con objetos, ya con cosas tridimensionales. Vieran qué risa cómo se hizo este cartel. Lástima que no tengo fotos de eso, pero era básicamente en la calle, haber ido primero al mercado Güembes allá en Managua, comprar la cabuya, hacer los nuditos y ponerlos en un espacio en la pared en la calle para después tomarle una foto. Y obviamente después eso retocarlo, ¿verdad? Para que quedara y sirviera para este cartel. Entonces, pero era como para ir experimentando otras cosas. Este, por ejemplo, lo hice en mi casa, en la mesa donde yo trabajo, con cartulinas de colores, pero la que está a la derecha, aunque no se logren ver todos los detallitos, es una figura recortada, pegada sobre cartulina y después arrancada. Ya, entonces, para que se notara esa textura pues, de la fibra que queda entre los espacios de color que hay en el papel. Esa también búsqueda de experimentar con objetos. Vean, estas no son cosas que el cliente me pide exactamente. Estas son cosas que uno propone como para poder sortear, digamos, la solicitud y de experimentarlo de otro modo. Este, por ejemplo, era una serie de cuadernillos, en total eran 5, creo, 6, que eran sobre cultura de paz. O sea, a mí se me ocurrió hacerlo con objetos cotidianos que tuvieras en tu casa. Entonces, la misma cabuya que usé para el cartel anterior, para este, lo que me sobró, que fue mucho, lo ocupé también para esa bolita. Entonces, cada uno de esos objetos obviamente había que tomarles una fotografía luego y prepararlo para colocarlo en las portadas. Pero bueno, pero también siempre tratando de experimentar con cosas, me llegó el encargo de un autor, de un señor que ya en su retiro participó de un taller de escritura para una novela y este señor, pues, por referencias también llegó a mí y me pidió que trabajara, pues, en su novela. Era su ópera prima, pues. Entonces, luego de leer, no leí toda la novela. Ya, algunas veces sí procuro hacer de leer todo el libro o la mayoría, pero este señor más bien me contó, pasó media hora con al teléfono conmigo contándome de qué iba. Ya, entonces, y después dándome sus propias perspectivas acerca de lo que él estaba contando a través de su obra, pues. Entonces, vean, yo recorrí mi barrio buscando hojas de almendra, porque son grandes. Ya, yo pensaba primero en hojas de chagüite, pero luego, como no las tenía cerca, yo pensé, ve, la almendra me sirve, son hojas bien grandes. Entonces pasé varias cuadras de mi barrio ahí buscando y encontré muchas hojas. Después llegué a la casa, las comencé a recortar y le di la forma del molinito de viento. El fuego es puesto después digitalmente porque no se podía poner de manera natural, pero sí quemé pues algunas partes como para que se notara. Esta foto de hecho no fue la definitiva, la que está aquí, ya fue después. Entonces después obviamente había que hacerle un retoquito y cosas así como para que ya quedara. Pero bueno, pero vean, trabajar también con cosas materiales eh, y luego tratar de conectar eso con tipografía, pareciera una locura, ¿verdad? Es decir, ¿cómo diablo encontrás vos en la tipografía aspectos semánticos, semióticos, mejor dicho, también de percepción que tienen que ver con las letras, si las letras son abstractas, pues? Pero vean, alguien creo que en clase, no sé si lo discutimos alguna vez, me preguntaba, pero ¿por qué diablos nosotros las cosas puntudas las interpretamos como algo que nos puede herir, como lo agudo? Pero no tengo mucha respuesta sobre eso porque es una cuestión, una construcción cultural, pues. Pero la verdad es de que si en el universo las reglas físicas fueran diferentes, lo interpretaríamos de otro modo. Una forma ondulada siempre nos va a hacer como algo suave, pues. Ya, o las formas quebradas nos van a generar cierta tensión. Porque el mundo al fin y al cabo así es, el mundo de los sentidos así es abstracto. Y vean, las letras tienen todo eso. La tipografía es como esculpir la luz, es como una forma que tapa espacios de la luz y que al fin y al cabo tiene una silueta que se circunscribe, mejor dicho, a un espacio y que te genera también ciertas percepciones. Esa parte es completamente una construcción cultural, no es porque sea exactamente así. Entonces, lo interesante es que con las letras también se puede experimentar como un recurso gráfico. La letra es la abstracción de un fonema. Es la manera que encontró ciertas culturas, porque hay muchas en el planeta, para poder transmitir sus ideas y poder dejar legado de ellas, ¿ya? Entonces, pero con la letra se pueden hacer cosas muy interesantes. La letra no solo es la forma, no solo es el contorno que tiene, la letra también es el espacio negativo, el blanco que lo circunscribe. Por eso les mencionaba que la letra es como
una escultura hecha con luz. La luz es lo que está alrededor, lo blanco. Pero bueno, entonces en algún momento cuando hice un diplomado en tipografía aplicada, también uno de los ejercicios de uno de los módulos era realizar una marca gráfica resuelta únicamente con recursos tipográficos. Entonces, este fue la experimentación y fue a partir de, primero obviamente inventarse el nombre y de saber de cómo resolverlo a través de recursos tipográficos. Y por ahí pues se podía jugar con ello. Pero luego después me entró la cosita de poder practicar esto mismo, pero llevarlo a la literatura. ¿Por qué la literatura? Bueno, porque con la literatura yo podía, primero, buscar aquellas obras que yo todavía no he leído y tratar de generar una portada que me sirviera a mí como una experimentación, como un proyecto personal que yo pudiera hacer. De hecho, esto lo hacía todos los días. Lo llegué a hacer como con 20 y pico de obras y luego ya no podía porque era estar haciendo todo eso. Imagínense el trabajo de todos los días de uno y la rutina que uno tiene, pues la verdad no se puede cumplir con eso todo el tiempo. Al fin y al cabo era como un capricho también mío, pero comencé a hacer algunas cosas que en su momento me parecieron tanto retadoras como interesantes porque llevaba al máximo de expresión la tipografía y obviamente había cosas que tenías que saber de la misma obra en sí, pero otras veces no necesariamente porque ya te aludía directamente lo que mirabas. Como en este caso, no tienes que haber leído la obra como para saber de que eso te remite a un movimiento sinuoso de las olas. Bien, pero son signos tipográficos todos. Todos son signos tipográficos. Esta obra de Juan Rulfo, por ejemplo, yo nunca la he leído y eso que me han contado que es bellísima, de realismo mágico, pero yo nunca la leí. Lo que hice fue leer reseñas, pues, y leer también y ver muchas portadas como habían sido resueltas. Ninguna había sido resuelta con tipografía, pero después la tarea era buscar aquellas tipografías que tuvieran esas características gráficas que pudieran servir para esto. Pero bueno, y así con otras obras también que son muy conocidas. Entonces, acá solo coloqué algunas portadas. Por ejemplo, esto era también jugar con la misma contraforma de la Y para convertirle en un arpón que luego llegara hasta una llave que adhería a la forma del cetáceo, pues. Bien, y así con otras. Bueno, solamente voy corriendo un poco más rápido para que vayan viendo algunas. Creo que esta es la última. Pero bien. Yo no podría decir que esto ha sido como una línea recta, ya, sino que ha sido como un ir y venir, como una ramificación de cosas también. Pero en 2015 yo decidí de que ya era como que hora de que, no sé, lo que tanto me gustaba, que era la tipografía, yo pudiera diseñar mis propias también tipografías. Y fíjense que miren, yo empecé a dar clase en 2011. En 2012, teniendo mi primer grupo de tipografía, recuerdo que un estudiante me preguntó, profesor, ¿usted ha diseñado alguna tipografía? Yo le dije que no, porque no lo había hecho. Y este desgraciado me dice, pero entonces, ¿qué hace dando clase? ¿Ya? Pues, de cierta forma tenía razón, ¿verdad? Y me estaba cuestionando en ese sentido, pero es que la clase no era de diseño tipográfico, era de tipografía aplicada, ¿ya? Entonces por ahí me la llevé. Yo le dije, pero es que yo no soy digno todavía. Y es que la verdad no lo era porque no tenía el conocimiento. Entonces, afortunadamente ustedes saben de que ahora hay opciones, pues. Todavía en 2015, en doméstica, había un solo curso, que era el que yo tomé. Ese curso era también con un buen componente literario. Entonces, era elegir palabras sacadas de obras literarias muy famosas. Y esta palabra, por ejemplo, mitistórima, era sacada como del titular de una obra de un premio Nobel griego que se llama Yorgos Seferis. ¿Ya? Entonces, mi primer trabajo de diseño tipográfico ya más o menos formal, ya con cierta dignidad, era este. Aunque ya antes había hecho gravatitos que me da un poco de pena mostrar, pero al fin y al cabo me da cierto orgullo pensar de que me atreví a hacerlo, pues, de que alguien más pudo haberlo hecho, pero que no sé por qué razones, pues, no ha incursionado dentro de esa área, pero a mí me dio la cosa por hacerlo. Y vean, ¿cuánto fue? 6 años después, eh, el dueño de una fundidora de las más reconocidas en Latinoamérica vio publicado mi trabajo porque obtuvo un premio el año pasado y me ofreció publicarlo o venderlo, mejor dicho, dentro de su distribuidora que se llama Subtipos. Este señor se llama Ale Paul y es un señor reconocido a nivel mundial, pues como tipógrafo. Y él me ayudó a completar también el trabajo. Entonces, Seferis ya
tomó forma, y no solo tomó forma como un proyecto personal, como una idea, sino como un recurso gráfico que diseñadores, diseñadoras de todo el mundo podían utilizar. ¿Ya? Y también algo importante para mí era posicionarme dentro de un rubro o un área que yo no me había atrevido todavía a cruzar, porque había que aprender mucho todavía en el camino. Y otra cosa que también es importante, una forma de ingresos nueva también que yo desconocía, porque la venta de retails de tipografía también se puede convertir en una forma de ingresos que uno no había explorado antes, al menos acá en la región. Entonces, Sefer y yo lo visualicé como un proyecto tipográfico que pudiera servir para componer textos cortos, pues para frases, titulares, póster de películas y demás, que tuviera un buen componente como una carga bien épica, pues, para poder utilizarse con cosas que pudieran tener una carga tradicional también, pero con un toque medio modernoso, por ahí medio atrevido de algunas letras. Pero bueno, y también tenía otra particularidad, era que integré un montón de cosas que se llaman ligaduras, que son uniones entre algunas letras que pudieran también proveer de cierta expresividad como para algunas palabras cortas. Pues esto no se puede usar para texto de corrido, pero para logotipos y cosas así pequeñas sí funciona muy bien. Pero bueno, eh, pero esto yo solo lo había hecho de manera casi autodidacta. Fue hasta el año pasado y después de esperar años para que la oportunidad estuviera ahí, que yo decidí meterme en un diplomado ya algo formal de aprendizaje del diseño tipográfico, ya de poder sistematizar un montón de experiencias a través del conocimiento de gente experta en esto y para poder transformarlo obviamente en un proyecto con más cuerpo. Y de ahí salió esta familia llamada Gazeta, pues que este proyecto está en curso todavía, pero va a salir dentro de poco también en estos meses, el primer semestre de este año, también como venta de retails a través de una fundidora, que son donde se distribuyen las fuentes tipográficas. Entonces, es un proyecto que ahora sí lo estoy administrando completamente yo, pero que ya está bastante suficientemente avanzado como para el trabajo final. Pero otra parte también muy linda, digamos, de la suerte que he tenido eh, en esta profesión es haber sido docente. Yo le he mencionado en el transcurso de la charla, pero haber sido docente también a mí me ha retado como para poder no siempre estar como al día, no me quiero referir a eso, a estar actualizado, sino también a cuestionarme de qué manera yo he aprendido las cosas como para poder enseñarlas. Y eso no es sencillo. Ya, eh, ponerse objetivo a nivel docente pues es un asunto bien serio porque además hay que insertarse dentro de toda la lógica, ¿verdad?, de la academia, de la universidad en la cual uno está ejerciendo. Pero también el trabajo de docente me ha llenado de muchas satisfacciones. Esta es una ilustración que me hizo una estudiante. E hizo otras también, pero como era una tira así larga, no alcanzaba para ponerla aquí. Entonces ni modo, tiene que sobrevivir a este tipo de cosas y nada más disfrutarlas, pues. Pero bueno, en ese trabajo de docente también me ha llevado eh, a hacer talleres, pues talleres ya de carácter personal. Y cuando fui invitado a este encuentro de narradores Centroamérica Cuenta en 2017, yo participé en una charla, pero luego me invitaron en 2020 para un taller que fue este. ¿Recuerdan los libros, verdad, que yo había estado haciendo con signos tipográficos? Pues ahora yo les pedí a esa gente en ese taller a enseñarles un poco cómo sacarle provecho a los signos tipográficos y aprender un poco de pareidolia y semiótica y cualquier otra cosa que se les pueda imaginar para poder sacarle provecho a los signos tipográficos y trabajar con portadas de libros, ya. Que portadas de libros hay un montón, es decir, obras literarias hay un montón y de ahí se pueden sacar un montón de cosas también para comenzar a trabajar la mente. Y estas fueron algunas de las portadas que se hicieron como resultado, como cosecha de ese taller. Y algunas la verdad es que son hermosas, que a mí no se me hubiera ocurrido hacerlas de ese modo. Por ejemplo, yo jamás hubiera elegido el de Caperucita Roja y haberlo resuelto con una R así. Esta lo hizo también una estudiante mía que ya la había tenido antes en clase. Y si no miren no se me hubiera ocurrido jamás usar una letra E como que fueran unas sandalias o algo así, porque eso es a lo que alude, ¿verdad? Y al movimiento. Entonces, veamos otro. O este de Rayuela también, o el del niño del pijama de rayas, por ejemplo. O sea, son ejercicios muy, muy lindos, la verdad. De cosas que te llena de satisfacción ver luego cómo la gente también puede producir este tipo de cosas con cierto empujito, pues una patadita y motivación. Pero también, obviamente,
mi, como que mi ímpetu o esa cosa pues que yo he tenido medio obsesiva, porque tengo que decirlo, medio obsesiva con la tipografía, también me ha estado empujando a mí a compartir también conocimiento para producir diseño tipográfico local. Y vean, no crean que en Nicaragua no se ha hecho tipografía. Sí se ha hecho, pero quizás no como una labor profesional, como un oficio per se, pues. Pero sí se han hecho experimentaciones. Desde 2007 yo tengo referencias por Dainin también, que está acá, de que se hizo un proyecto tipográfico de la mano de una profesora que vino de Suiza a hacer un intercambio en la Escuela de Diseño de la UPOLI. Entonces, desde aquel entonces les orientó a hacer un proyecto tipográfico y hubo resultados que fueron muy interesantes. Estaban muy vinculadas a la cultura con el ejercicio pues, de ese proyecto en particular. Pero acá, este es el resultado de proyectos también de estudiantes que yo tuve en un taller que hicimos el año pasado. Entonces, estas son algunas imágenes que ustedes pueden ver de proyectos hermosos. Todas son tipografías que fueron creadas de con carácter display, es decir, son aquellas que se utilizan nada más para titulares, para textos cortos, para logotipos, por ejemplo, y cosas muy puntuales, no para texto de largo aliento, como le dicen. Sí. Pareciera que fuera algo profesional, pues como que se pudiera utilizar en una cosa en particular, como una marca. O si no, miren esta también, del payaso de mi mejor amigo. Hasta el nombre, pues, que le puso Bichota. Pero se imaginó algunos usos, pues, como por ejemplo este texto mal escrito que lo vio en un bus porque así estaba escrito, pues, entonces él lo puso así. Entonces, esa la expresión popular y al fin y al cabo eso fue lo que quiso meter él dentro de este diseño, la expresión popular. Este trabajo también de Dainin. Entonces, digamos, miren cómo funciona también a veces el mundo de la abstracción a través de la tipografía. Dainin tomó de referencia los detalles ornamentales que tiene el traje de embajador de Rubén Darío. Entonces, para meter algunos detallitos de las letras. Entonces, a ese nivel así de abstracción y de detallito es de que la tipografía puede convertirse en un objeto gráfico súper poderoso y súper interesante además. Y aquí ven otros ejemplitos de ello. O si no, este trabajo también se tentona que luego de verlo meses, luego de setentona de verlo meses, vean qué bonito se miran algunas partes de la gráfica aquí, me di cuenta que tenía un estilo más como de los 50, ¿ya? Pero él le puso así, pues, no sé, de alguna manera él se inspiró de que tenía que ver con esa época, pues. Pero al fin y al cabo sí fue un buen ejercicio, pues, del hecho de que se asemejara un poco a la rotulación hecha a mano, ya, pero convertida en tipografía, que ejemplos de ello hay bastantes, pues. Y de hecho, es bastante complicado dibujar este tipo de letras así. O si no, este proyecto también de otra niña que anda por aquí, Cristian Verónica, ya que le puso a su letra Chubby, es una tipografía de esas que le llaman de contraste inverso. Y ya le explico rapidito por qué. Si ustedes se fijan, estas letras, por ejemplo, hay trazos que se mantienen más o menos homogéneos. Voy a poner la anterior. Que se mantienen más o menos homogéneos, pero hay partes que son más delgadas. Las partes de arriba, si se fijan, son un poquito más delgadas que las partes de acá. Por lo general, las letras así son. Las partes superiores, horizontales, son un poco más delgadas que las verticales. Pero cuando es el contraste inverso, es lo contrario. Entonces, y eso está muy de moda actualmente, pero además le dota de una personalidad súper interesante, pues. Y bueno, aquí ven otro ejemplo ya de puesta en uso, se lo pueden imaginar para una marca, qué sé yo. O esta que también bebe de la cultura prehispánica también y que es un trabajo que a mí me parece súper interesante también explorarlo por ahí y vean cómo manipula o fuerza, digamos, hasta cierta, como que fuera un objeto que haya sido duro y haya sido moldeado con fuerza para lograr ese aspecto así medio quebrado. Se parece súper interesante la verdad y cómo encaja también dentro de la gráfica identitaria precolombina. Queda muy bien. Y bueno, entonces, antes de despedir esta charla, pues, me gustaría también compartirle algo, pues, algo que no es una frase mía, pero la verdad es que como que engloba un poco esa mística bajo la cual mucha gente trabaja, y me incluyo yo. Y es que las personas que nos dedicamos al diseño no nos retiramos nunca, morimos, lo hacemos toda la vida. Entonces, porque es más que un trabajo, es más que una estética de consumo, es una forma también de vivir y de apreciar el mundo. Gracias.